niñas, muy buenos días. Hoy, miércoles 2 de diciembre, iniciamos las clases de Aprendo en Casa. Nuestra área de hoy es personal social. La actividad Viajamos en nuestra historia. Y la meta de hoy, conocer algunos cambios en la historia del Perú desde nuestra independencia hasta la actualidad. Las características o criterios para lograr la meta, identificar algunos cambios que han ocurrido en el Perú a lo largo de los 200 años después de la proclama de la independencia, ordenar los cambios en algunos medios de transporte desde el inicio de la República hasta nuestros días y explicar algunos cambios ocurridos durante los 200 años después de la independencia y cómo influyen en la vida de las personas. Niñas y niños, ¿qué observamos en la imagen? Si observamos detenidamente, tenemos que decir que están algunas personas y por lo visto haciendo compras, ¿no? Pero con una manera distinta a la actual. Están extendiendo sus productos llevando en la cabeza, ¿no? Están extendiendo y dice pan de dulce, buen pan de regalo. ¿Ve? Y las personas están consumiendo y comprando, pero mira cómo están vestidas, diferente a la actualidad. Hay otra persona que está vendiendo flores, pero en una canasta, sobre una mula. Te vas a dar cuenta que de esa manera vendían antiguamente. Y en la actualidad, ¿cómo es? Claro que sí, hay cambios. Hay mercados, supermercados. Es más organizada la venta de todo tipo de productos, comestibles, objetos, entre otros. Bien, niño y niña, vamos a leer el siguiente texto. Es un diálogo entre Tomás y su abuelo. Dice: Tomás estaba ayudando a su abuelo a arreglar cosas antiguas en un cajón. De pronto su abuelo encontró una foto amarillenta y ocurrió la siguiente conversación. Abuelo, aquí está mi papá en el tranvía. Tomás le dice: abuelo, ¿qué foto más vieja? ¿Qué es el tranvía? El abuelo le responde: es el medio en el que se transportaban las personas hace mucho tiempo, en 1930. Demorábamos bastante para llegar a nuestro destino. Tomás le responde: ¿y por qué ya no nos transportamos así? El abuelo le dice: porque nuestro país fue creciendo, se fue modernizando y también el servicio de transporte público. Tomás le pregunta: por eso ahora existe el tren eléctrico. Yo he subido junto con mi mamá para ir a la casa de mi tía y llegamos rápido. Entonces, niña y niño, surgen muchas preguntas. ¿De qué transporte habla el abuelo de Tomás? Claro, habla del tranvía, muy bien. ¿Y cómo era aquella vez ese transporte? Claro que se demoraban bastante. ¿Y por qué hay cambios? ¿Crees que el tranvía sería una buena solución al tráfico vehicular actual? ¿Tú qué dices? No, porque aquella vez el tranvía era muy lento. En cambio, como el país está creciendo, se está modernizando, ya existen trenes eléctricos que nos permiten hacer llegar más rápido. Claro que es mejor. Entonces, niños, hemos comparado que el tranvía y el tren eléctrico son dos cambios que se dan de acuerdo a las etapas, de acuerdo a los años. Entonces, niño y niña, como ya conocimos algunos medios de transporte público que se han utilizado en nuestra historia, también acá hay otro transporte público. Vamos a leer el siguiente texto. Desde la proclamación de nuestra independencia hasta la actualidad han pasado 200 años en los cuales el sistema de transporte ha ido cambiando y modernizándose. Al inicio de la República, las personas utilizaban como medio de transporte los coches, jalados por caballos, los burros y mulas para transportar mercancías. Luego llegaron los autos y otros tipos de transporte público, como los tranvías, que eran trenes pequeños que recorrían la ciudad. Como las ciudades crecían y había muchas personas que debían de ir de un lugar a otro, los medios de transporte también aumentaron. En la actualidad utilizamos diferentes tipos de transporte en las ciudades, como los buses, los microbuses, el metropolitano, el tren eléctrico, etcétera, que benefician a muchísimas personas que pueden trasladarte a sus trabajos, al colegio, a los hospitales, etcétera. Todas y todos debemos de cuidar estos medios de transporte. Muy bien, niño y niña, hemos identificado cómo está revolucionando el medio de transporte de acuerdo a los cambios, ¿verdad? Acá, ¿qué transporte se utilizaba en el inicio?
o al inicio de la República. Mira, claro, transportaban todas sus mercancías, claro, utilizando unas carretas. ¿Quién jalaba? Ah, los caballos, las mulas, los burros. ¿Y ahora hay este medio de transporte? Quizá, pero en las ciudades donde tú vives, ah, ya no, ¿verdad? Entonces, niña y niño, fue modernizando de acuerdo ¿a qué? Es que las ciudades iban creciendo, la población que vivía o vive sigue creciendo. Entonces necesitamos otro medio de transporte que nos permita llegar más fácil, ¿verdad? Entonces, estos transportes, niños y niñas, desde el uso de caballo, mula, burro, los transvías, ahora bus, microbús, los trenes eléctricos, hay cambios vertiginosos, ¿no? Entonces, ¿han influido en nuestra vida las personas? Estos cambios, claro que sí han cambiado mucho, nos permiten llegar más fácil. Ahora, niños, vamos a dialogar con un familiar que tenemos en casa. ¿Por qué fueron cambiando estos medios de transporte? Nos decían, claro, allí en la lectura te dice, porque las ciudades crecen y siguen creciendo. Hay muchas personas que deben ir de un lugar a otro. Por eso los medios de transporte también cambiaron. Ya no hay los burros, mulas, caballos, los tranvías, ¿no? Unos trenes pequeñitos. Porque ahora, ¿qué cosa hay? Claro que sí, buses grandes, modernos, cómodos. Ahora hay microbuses, claro, autos, metropolitano, el tren eléctrico. En la capital, en la ciudad de Lima, hay trenes eléctricos, porque la ciudad es muy grande. Bien, niño, ahora tú, ¿qué vas a hacer? Vas a dibujar los 3 medios de transporte, cómo han ido, claro, cambiando de acuerdo a los años. En 1821 vas a dibujar una carreta que movilizaba los productos utilizando la fuerza de los caballos o mulas o burros. En 1930 unos trenes pequeños, ¿ve? Eran unos tranvías que movilizaba de un lugar a otro. Y en el año 2020, mira, unos buses modernos. Muy bien, niño, ya has podido tú ordenar los cambios de medios de transporte en el transcurso de la historia. Entonces, ¿qué transportes se utilizaban al inicio de nuestra independencia? Burros, claro, mulas, caballos que llevaban carretas. Y en esas carretas llevaban, claro, mercancías, entre otros. ¿Y qué transportes se utilizaron después? Los transvías, los trenes pequeños. ¿Y para qué sirven los transportes? Para llevarnos de un lugar a otro. Muy bien. ¿Cómo ha influido en la vida de las personas los cambios en el transporte? Hay más comodidad, hay más facilidad. Muy bien. Después que hayas conversado con tu familia, vas a dibujar el medio de transporte que tu familia utiliza para trasladarse de un lugar a otro, ya al trabajo, a otro lugar que lo necesitan. Bien, ahora vas a evaluar tus aprendizajes, ya tú sabes los criterios para lograr la meta. ¡Éxitos!